Existen distintas alternativas para brindar el servicio de energía eléctrica a las poblaciones de las zonas no interconectadas del país. Podemos identificar tres modelos de electrificación rural. La electrificación por interconexión al Sistema Interconectado Nacional SIN mediante la extensión de la red eléctrica. La electrificación por microrredes y las soluciones individuales, como lo pueden ser las soluciones solares fotovoltaicas individuales. La electrificación por interconexión al SIN mediante la extensión de la red eléctrica es el modo tradicional de llevar energía a los hogares. Este modelo, que en principio es la solución energética ideal, implica hacer una extensión de las redes de distribución de energía eléctrica del SIN para que llegue a estas zonas. Ahora bien, la decisión de optar por el modelo de extensión de red depende principalmente de dos criterios. El primero, la distancia entre la zona que se desea interconectar y el punto de conexión a la red más cercano. En muchos casos, la enorme distancia entre la comunidad no interconectada y la red hacen demasiado costosa la solución y no es viable financieramente la interconexión. Pero además de los aspectos económicos, también se deben considerar variables sociales y ambientales. Para mencionar algunos ejemplos, pueden existir restricciones ambientales, como el hecho de evitar que las líneas de transmisión de energía atraviesen zonas protegidas, como parques naturales u otros hábitats naturales críticos o zonas de interés arqueológico. El segundo criterio es el tamaño de la demanda del servicio en dicha zona, es decir, cuántos usuarios se beneficiarían de esta solución energética. Al evaluar esta solución, se procura que exista un número considerable de usuarios que hagan viable y rentable la operación del servicio. Si el modelo de electrificación por extensión de red no es viable, entonces se analiza la posibilidad de implementar el modelo de electrificación por microrredes. Las microrredes son redes eléctricas locales más pequeñas que pueden funcionar de forma independiente, es decir, aisladas del sistema interconectado nacional. Para la elección de este modelo, sobre todo, se tienen en cuenta dos criterios relevantes. En primer lugar, la dispersión. Esto quiere decir qué tan alejados están los usuarios unos de otros. Para el modelo de microrredes, se busca que no exista mayor dispersión entre los usuarios y más bien estén concentrados o cercanos los unos a los otros. Y en segundo lugar, la carga eléctrica que se proyecta en la zona. ¿Esto qué quiere decir? Que se analiza si la zona a la cual se quiere llevar el servicio de energía tiene proyectadas cargas bajas, principalmente para usos domésticos y comerciales, como iluminación en viviendas y conexión de electrodomésticos, o cargas altas, para desarrollar determinadas actividades productivas. Y son precisamente estas últimas actividades las que hacen viable un modelo por microrredes. ¿Por qué? Piensa lo siguiente: debes llevar una solución energética a una zona no interconectada donde existen usuarios muy concentrados entre ellos y en donde se presentan algunas actividades productivas como por ejemplo un aserrío o talleres mecánicos. Así pues, la solución que lleves a esa zona, además de costo eficiente, debería poder soportar las cargas eléctricas requeridas para que estos usuarios desempeñen esas labores productivas sin problema y sin que se colapse el sistema con una eventual sobrecarga. En estos casos, las microrredes son la opción más viable. Si se opta por las microrredes, lo siguiente es tomar la decisión sobre la mejor forma de alimentarlas. Para esto, se deben tener en cuenta los potenciales energéticos disponibles, recurso solar, eólico, hídrico, biomasa, etc., y también los costos de implementación y operación. La recomendación es elegir sistemas de generación de energía de tipo híbridos, que integren fuentes de energías renovables. Lo ideal es reemplazar el uso de combustible diésel y utilizar las energías renovables como fuente energética principal. La mayor parte de las poblaciones ubicadas en la ZNI emplean el diésel como combustible para la generación de energía eléctrica. Sin embargo, deben tenerse en cuenta los elevados costos de operación que implica transportar regularmente el combustible a estas regiones de difícil acceso con el fin de asegurar la continuidad del servicio eléctrico. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los criterios de dispersión y de tipo de la carga no se ajustan al modelo de electrificación por microrredes? Es decir, ¿qué sucede cuando los usuarios de la zona no interconectada están dispersos, alejados entre sí? ¿Y si estos usuarios solo requieren el servicio eléctrico para iluminar sus viviendas y conectar ciertos aparatos electrónicos? En esos casos, entonces se puede optar por soluciones individuales como lo pueden ser las soluciones solares fotovoltaicas individuales.
Las soluciones individuales son modelos de electrificación domiciliaria que en el contexto de Colombia están generalmente ligados a sistemas fotovoltaicos que aprovechan el recurso solar. De esta forma, los usuarios pueden contar con la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica con paneles solares y baterías en sus propias casas. Muy bien, ya conoces los modelos de electrificación rural. Aunque son muchos los criterios técnicos desde lo tecnológico, económico, ambiental y social para tomar una decisión frente al mejor modelo de electrificación para cada ZNI y aumentar la cobertura del servicio de muchas familias, los criterios principales presentados en este video te ayudarán a tener una idea general de cómo se deben elegir las soluciones energéticas. Hasta la próxima.